Muy buenas noches, tengan todos ustedes, qué gusto me da saludarles a todos de nuevo aquí este lunes, que seguimos con el tema de Porfirio Díaz, héroe y dictador. Hoy veremos la segunda parte de la era tuxtepecana, especialmente el gobierno del general Manuel González, se le llama también el interregno. José Vasconcelos le llamaba el inicio del pelelismo o la era de los peleles, pero en fin, todo eso lo vamos a comentar en su momento. Como siempre, un agradecimiento a todos ustedes que semana con semana se toman la molestia de entrar al Facebook o al Instagram de nuestro club, Country Club Yucatán, que nos permite estos talleres que ustedes han hecho de sus favoritos. Gracias, gracias a mi nombre personal, a nombre del club, por estar acá presentes. Me da mucho gusto que les interese. Saludos a toda la República, como siempre, si yo mandara saludos a cada uno de los que lo mandan, tendríamos que dedicar una hora entera, pero ustedes me entienden, y a todos un gran abrazo virtual, todos desde lo ancho y lo largo de la República Mexicana, como se decía antes, desde Sonora, Yucatán, y desde Jalisco a Veracruz, un gran abrazo a todos los que escriben de la República Mexicana, de Sudamérica, que también nos han llegado, del Perú, de Australia, de Alemania, de Estados Unidos, como desde luego hay mucho mexicano ahí que nos logra captar, y a todos ustedes que son los que me estimulan y estimulan también al club a que sigamos haciendo este esfuerzo semanal para que ustedes puedan compartir un momento de historia, y sobre todo de la verdadera historia, ¿no? Con datos verídicos, comprobables, y sobre todo despertar en todos ustedes esa pasión o cuando menos esa curiosidad por la historia. Vivimos en un mundo, en un país como que ha enloquecido, ¿no? Como que ha perdido la ambición y hasta la misión, como se dice en las instituciones, ¿no? Y entonces no estamos como perdidos, y hay que retomar y recordar esa frase que dijo el gran maestro Cicerón: la historia es la maestra de la vida y vida de los tiempos. Quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores de ella. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y por eso nos quejamos, pero no sabemos que detrás hay toda una historia que a veces por no conocer, por esa ignorancia de no conocer, caemos en lo mismo. Muy bien, bienvenidos. Y hoy vamos entonces a proseguir con esta segunda parte de la era tuxtepecana, donde se le acaba el tiempo a Porfirio Díaz. Es decir, llegaba 1880, año de elecciones, cambio de poder. Era importantísimo qué iba a pasar en ese año de 1880. Desde luego, los amigos de Porfirio Díaz empezaban a hacer sus apuestas, porque como sabían que no se podía quedar el general, todos empezaron a apostar quién del gabinete era. Y por lo general la apuesta mayoritaria era para Justo Benítez, el amigo desde la juventud, desde la adolescencia de Porfirio Díaz. Conocía a su familia, que lo había seguido, el intelectual, el cerebro, junto con Protracio Tagle, junto con Irineo Paz, de la parte política, el verdadero motor político intelectual de la era tuxtepecana era Justo Benítez. Entonces todos apostaban por él. También se hablaba del presidente de la corte, que era don Ignacio Luis Vallarta. Porfirio Díaz había metido una reforma que alabó mucho Luis L. Vallarta, donde desconectaba la presidencia de la Corte de Justicia a la vicepresidencia. Es decir, el presidente de la Corte ya no sería el vicepresidente. Se dedicaría, como dijo Luis L. Vallarta, únicamente para lo que era nombrado, para juzgar, dedicarse al estudio del derecho y no a la política. La política era para el Ejecutivo, la creación de leyes para el Legislativo y la imparación de justicia y el estudio jurídico del Judicial. Y lamentablemente todos, desde la Constitución del 24, los vicepresidentes eran presidentes de la Corte, o al menos la mayoría lo había sido. Y por lo general se dedicaban más a politiquear y a ver cómo le metían
no sé, una zancadilla al presidente para que cayera. Y entonces él fuera el presidente porque era porque era el que le seguía. Entonces es cuando se elimina que el presidente de la Corte sea a la vez vicepresidente. Y entonces se crea la figura ya, la fórmula presidente y vicepresidente, que irían juntos y competirían juntos en la presidencia. ¿Sí? Pero ya no sería, o sea, no se eliminaba la vicepresidencia, ¿eh? Lo que se eliminaba era que el presidente de la Corte fuera a su vez vicepresidente. Entonces la Corte era para la Suprema Corte y el vicepresidente sería nombrado en cada elección. Es decir, ahora que venía la del 80, ya se haría en una fórmula. Así como hoy se hace la fórmula de los diputados, el diputado titular, el diputado suplente, algo así. El presidente y el presidente suplente en caso que falte, que se va a llamar el vicepresidente. O sea, que para las elecciones del 80 ya competirían en una fórmula unida, candidato a presidente y candidato a vicepresidente, que era esa el chiste. ¿Okay? Entonces se pensaba que Ignacio Luis Vallarta, pues con esto que había hecho, había adquirido mucha popularidad y la gente decía, pues él es bueno, además es abogado, es un ministro de la Corte, madre que buena onda, él va a ser, o sea, y Justo Benítez eran los principales que hacían. Todos sabían que Porfirio Díaz tenía, fíjense cómo empieza esto, okay, y ahorita ya no tanto, pero durante un tiempo, sobre todo durante el periodo cuando estuvo muy fuerte el Partido Revolucionario Institucional, siguió los pasos de Porfirio, porque va a empezar lo que se conoce como el tapadismo, el primer tapado. Don Porfirio, todos le reconocían una autoridad moral al general Díaz para que él nombre al candidato para sustituir. ¿Ok? Y pensaban que el simple hecho, fíjense la mente monárquica que aún tenían los mexicanos y que siguen teniendo, de que el que sale nombra, como antiguamente, yo nombro a mi heredero cuando yo me muera. Entonces se pensaba que don Porfirio, a alguien de ellos, y Justo Benítez se sentía muy tranquilo porque decía, pues, ¿quién más soy yo? A mí me debe tanto Porfirio Díaz, desde que éramos casi niños nos llevamos, soy yo, y así cada quien hacía su quiniela. ¿Quién? Mientras Porfirio no soltaba prenda, no decía quién iba a ser el candidato. Además, ya Porfirio, con la política que había llevado, no vio oposición. La única oposición era entre ellos mismos. Pero se estaba dando ese fenómeno que se dio durante mucho tiempo en México, la disciplina partidista. Y el primero que disciplina a su gente es Porfirio Díaz. Ya hoy no existe esa disciplina, pero la existió hasta finales del siglo XX. Entonces, esperaban que Porfirio dijera quién, pero Porfirio tenía muchas cosas en la mente. Una de ellas, que en primer lugar no se quería ir. En segundo lugar, todos eran sus amigos. Y esto también, pues, influía. Y en tercer lugar, había que crear una oposición, porque si no se creaba esa oposición, pues entonces sí se podía hablar de un camino a la dictadura, porque no había oposición, había que crearla como tal. Y si aunamos a esto todos los acontecimientos que ocurrieron en 1880 a nivel personal de Porfirio Díaz, pues todo esto va a afectar para que tome una decisión. La vida personal de cada personaje público es muy respetada y respetable, pero cuando esa vida influye e interviene en sus decisiones políticas, pues nos gusta o no, hay que hablar de ello. Y en 1880 la vida personal de Porfirio va a intervenir o interferir con las decisiones que va a tomar poco antes de las elecciones. Bien, vamos a ver, lo primero. Después de las fiestas de Navidad, que no eran tan grandes como hoy se entiende, era la cena, la misa, lo que hacía, Porfirio Díaz estaba en su casa, al menos así lo narra Carlos Tello en su libro El exilio. Se encontraba en su casa, muy
contento con su familia, pues era, ya para ese entonces, Delfina era la primera dama, su esposa Delfina Ortega, su sobrina, sus dos hijos, Porfirito y Luz, los dos niños que habían logrado sobrevivir y llegar, pues en ese entonces Porfirito tendría pues, como 9 años y Luz tendría como unos 6, y Delfina, con todas las, pues ya era el presidente, aún no se nombraba a Chapultepec la residencia oficial, vivían en una casa que se conoció como la calle de la Casa Cadena, porque estaba en la calle Cadena, en la antigua calle Cadena de la Ciudad de México, y ahí vivían. Pues estaban comiendo cuando uno de los que atendían ahí le dicen, señor presidente, hay una persona que quiere verlo. Cosa rara porque todo lo atendía Porfirio en el Palacio Nacional. Y le dice a la muchacha, aparece el nombre de ella, pero no recuerdo el nombre, dice, ¿y por qué no va a verme a Palacio? Es que dice que es un asunto personal. Ah, muy bien. Delfina, ¿me permites? Ah, claro que sí. Ella estaba con los niños. Se levanta y Porfirio se dirige hacia la sala de la casa. Y la muchacha le dice, no, general, no está en la sala, está en la cocina. ¿En la cocina? ¿Cómo las vieron en la cocina? Es que ella quiere hablar con usted allá. Porfirio se dirige a la cocina y cuando entra la ve. Eran dos mujeres. Una, más o menos como de unos 40 años, quizá menos, y otra, una adolescente como de 13 años, 14 años. Y le dice la muchacha, que estaba muy humilde, con un rebozo, no hay ningún retrato de ella, mucho menos fotografía, no hay nada, pero que le dice, hola Porfirio, ¿me reconoces? La mayor habló, y Porfirio la ve bien, y le dice, Rafaela. ¿Quién era esta Rafaela? Su nombre, por lo menos lo que se sabe, porque sabe muy poco, era Rafaela Quiñones. ¿Y quién era Rafaela Quiñones de lo poco que se sabe? Había sido la soldadera personal de Porfirio Díaz, o sea, su amante en la guerra. Desde el momento que Porfirio Díaz se fue a pelear contra los franceses, a partir de 1862, como la mayoría de los soldados abandonan sus casas, pues se fue a la guerra, se fue al campo. Y muchas mujeres, muchísimas mujeres se unían a lo que don Mariano Azuela llegó a decir, me voy con mi Juan. Eran sus Juanes. El Juan se iba con un hombre. Y no solamente en la revolución pasó esto, en todas las guerras las mujeres se juntaban a un hombre. ¿Por qué? Por la gran miseria que había en México y que había hecho la guerra, muchas mujeres que habían perdido a su papá, a su hermano o a su marido, se juntaban con el general ese, le daban lo que necesitaba el general, específicamente sexo, y esos militares, pues les daban de comida, les daban de comer, o sea, vivían, más que nada porque necesitaban comer. Y si eras la de un general, pues te iba mucho mejor. Claro, la mayoría sabía que una vez terminada la guerra, desaparecían. Porque la mayoría pues eran o casados o tenían a sus verdaderas novias o esposas. Raramente, alguno se quedó con la soldadera. Bueno, pues esta Rafaela Quiñones era la soldadera de Porfirio Díaz, la que lo acompañó en la batalla de Puebla, la que lo acompañó en la batalla de Mihuatlán, de Oaxaca, todo eso. Tengan en cuenta que en ese entonces Porfirio Díaz no se había casado con Delfina. Con Delfina se casó al triunfo de la República, o sea, en 1867. Y estoy hablando de 1862, precisamente a 1867. Entonces, ese periodo, que ya eran, vamos a llamar así, novios, tío y sobrina, bueno, es otra cosa, pero no se había casado. Entonces vivió con él, todas las aventuras las vivió ella.
No, evidentemente él no escribió de ella, porque como pues digo, no podía escribir de ella. Y como una soldadera más del montón, pues fue de esas mujeres anónimas que acompañaban a sus Juanes, por así decir. Y ahí estaban, ya estaban. ¿Okay? Lo acompañó en todo, en el sitio de Puebla, en el sitio de la Ciudad de México, en todo lo acompañó. Pero evidentemente, una vez que toma la Ciudad de México y Porfirio Díaz entra a la Ciudad de México triunfante para esperar a Juárez, allá ya no cabía, ya no cuajaba Rafael. ¿Por qué? Porque ahora Porfirio Díaz era el político de moda, al que todos los capitalinos le hacían fiesta mientras llegaba Juárez. Y ella, muy humilde, de rebozo, soldadera total y completa, ya no encajaba en esta nueva vida que iba a empezar Porfirio. Lo cual lo entendió y se separa de él sin que él, que se sepa al menos, jamás la hubiera buscado. Nunca la buscó. Pero lo que no sabía Porfirio Díaz, y tal vez Rafael así, era que estaba embarazada. Cuando entra a la Ciudad de México, Rafaela, aparentemente tenía 3 o 4 meses de embarazo. Quizá 3, porque Porfirio no se había dado cuenta. Pero como se separaron, porque él ya se dedicó de llevar, la olvidó, no hay nada, él no escribe nada de ella. Pues ella se retira y desaparece del mapa. Y no se sabe de ella. Hay que hacer una interpretación histórica para saber qué fue de ella. Como muy humilde que era, muy probablemente vivió en algún pueblo o en algún lugar de la periferia de México, de manera muy miserable probablemente, porque fue olvidada, como casi todas esas mujeres, por sus respectivos Juanes. Humildemente, seguramente habrá parido alguna amiga o alguna mujer de pueblo como ella, la habrá ayudado a parir, y parió a una niña en 1867, que va a la postre, va a resultar su hija mayor, a la que le puso por nombre Amada, a la que bautizó con ese nombre, Amada Quiñones. Nunca la registró en el registro civil porque ni siquiera tenía idea que era Rafaela el registro civil, que aún empezaba. Entonces solamente tenía la fe de bautizo, nada más. Y la creció hasta el año de 1879, cuando, según parece, ya no podía darle más. Estaba en la miseria más miserable. Y la niña estaba creciendo, tenía 13 años o 12. Entonces, según parece, conociendo, o las que muy cercanamente a ella sabían que había sido la soldadera amante de Porfirio Díaz, en que la rueda de la fortuna había girado y ahora su ex amante se había convertido en el presidente, en hasta ese momento más poderoso de México. Quizá alguien le preguntó, ¿y sabe que tienes una hija de él? Quizá alguien le aconsejó. Dijo, no, pues hay que decírselo. Hay que decírselo, porque dicen que es buena gente, no creo que la tire a la basura. Y no sabemos quién aconsejó, ni sabemos cómo fue, pero el hecho es que se envalentonó y se presenta a la casa de Porfirio Díaz. Y ese entonces, este momento que les estoy contando. Cuando le dice, Rafael, claro que me acuerdo de ti, ¿qué necesitas? Y le dice, a mí nada, yo no necesito nada de ti, general. Estaba dolida. Sé que te casaste con la Delfina, así le decía, y a mí me olvidaste. Bueno, pero algo estará así. ¿Ves esta niña? Es tu hija. ¿Cómo? Nunca me dijiste, es tu hija. Se llama Amada. Y quiero que te hagas responsable de ella, porque yo ya no puedo más. Por eso te quiero ayudar. Rafaela, no quiero tu ayuda. Tu ayuda es que te hagas cargo de ella. Que sea tu hija
que viva como la hija del señor presidente y no como la miserable que está viviendo, porque tiene tu sangre, Porfirio. Ve a la niña también muy humildita, un traje todo raído, humildito, veía para abajo, ¿okay? Sus trencitas, tipo las Marías mexicanas, así, aparentemente bonita. De ella se hay fotos ya no de adolescente, ya de más grande, y se ve que era bastante bonita. ¿Okay? Y dice, pero tú, Rafaela, ¿te haces cargo o no, Porfirio? Desde luego que sí, porque es mi hija, pero tú, yo no quiero nada. Te la dejo, ¿ok? Y yo no vuelvas a verme. Pero Rafaela, adiós, general. Y hasta donde se sabe, nunca más hubo contacto entre Rafaela Quiñones y Porfirio. Tampoco se sabe que la señora haya vuelto a visitar a su hija. Tal vez lo hacía en secreto. El hecho es que Porfirio Díaz pues tenía un problema, porque tenía a la niña ahí y Delfina estaba en el comedor. Pues hay que decirlo a Delfina. ¿Cómo te llamas? Amada. Amada Quiñones. No, tú eres Amada Díaz y vamos a ir al registro civil para registrarte, pero antes tengo que hablar con Delfina. ¿Okay? Voy a hablar con ella. Entonces quédate aquí que le den de comer a la niña. Y va, por fin. Delfina estaba ahí. No se quedó. Y los niños ya habían terminado. Váyanse a jugar, niños. Sí, papá. No, chicos. La otra ya era una adolescente. ¿Quién era Porfirio? Delfina le dice, tengo que decirte algo muy importante. Allá en la cocina hay una persona que va a vivir con nosotros. ¿Cómo? ¿Quién es Porfirio? Mi hija. Sí. Sí. Mi hija con una soldadera en la época de la guerra, en donde, pues, como entenderás, los soldados también tenemos necesidades. ¿Me fuiste infiel, Porfirio? No, no nos habíamos casado. ¿Y esa niña que tiene 13 años? Está aquí. Está aquí y quiero que viva con nosotros. Y quiero que tú estés de acuerdo. No te la quiero imponer. Pero ¿cómo voy a aceptar a un fruto ilegítimo tuyo, Porfirio? Entiéndeme. No lo voy a entender nunca por una razón, Delfina. Porque esa niña es mi hija, es cierto. Es mi hija. Pero es tu prima. Toma. Porque es una Díaz. Y tú también eres Díaz. Delfina quedó así. Si no la recibes, estás rechazando a la familia. Porque ella tiene sangre Díaz. Como tú y como yo. Y como nuestros hijos. Entonces, Delfina, ante este argumento, pues sí. Porfirio, quiero ver lo que pase. Y pasa. Parece que le dio pena a Delfina porque estaba muy humilde la chiquita, según dicen. Muy humildita, así entró, su rebocito. Así que tú eres amadita, pues, para servir a Dios y a usted. No me llames de usted, porque yo también soy una Díaz. Y tú eres una Díaz, porque vas a ser una Díaz. Porfirio se sonríe. Delfina, te lo agradezco. No me lo agradezcas, Porfirio. No estoy avalando tu infidelidad y tu desvergüenza. Estoy avalando que esta niña es familia y que por lo tanto la vamos a recibir. Magnífico, Delfina. Mañana mismo mando llamar al oficial del registro civil para que le demos nuestro apellido. Y efectivamente, como no había sido registrada, Amada le van a poner por nombre en el registro civil Amada Díaz Ortega. O sea, ella aparece y en su acta de función que existe es Amada Díaz Ortega, no Amada Díaz Quiñones. De Quiñones desapareció. Y ella, que tuvo una vida muy longeva y que murió hasta la década de los 60 del siglo pasado,
casi 100 años vivió doña Amada, pero murió como de 97, 98. Siempre dijo, cuando la entrevistaban, que sus padres eran Porfirio Díaz y Delfina Ortega. Así las cosas. O no se acordaba o vivió como un sueño la etapa miserable que vivió con su madre carnal. Pero ella misma decía que era hija de Porfirio y de Delfina. Porque además le pusieron los dos apellidos. Inmediatamente llaman a los niños y le dicen: niños, Porfirito, Lucecita, esta es su hermana mayor, se llama Amada, y quiéranla como se quieren ustedes, porque ustedes se quieren mucho y ella es su hermana. ¿Ok? Vaya, vete con tus hermanitos, ¿ves?, para que se conozcan, se vayan viendo, y de inmediatamente que se le compre ropa a esta niña. No puede ser la hija de un presidente, no puede vestir de los harapos con los que están. Y Delfina, que se había enternecido con ella, dice: lo único que me preocupa, Porfirio, es que va a decir la prensa que diga misa. Esta niña es mi hija. Y así aparece en la historia Amada Díaz Ortega, que según la familia de Porfirio Díaz, los descendientes de Porfirio Díaz, nietos, lo que ya no hay, bisnietos sí, dicen claramente y totalmente de que fue la hija que más quiso Porfirio Díaz. La adoró. Amada Díaz está en un chorro de fotos particulares, privadas, familiares de Porfirio Díaz, muchas de ellas en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. La quiso muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y ella hizo mucho por mucho. No estoy diciendo que Porfirito no y Lucecita no, pero se identificaron mucho esa niña de 13 años con el presidente que ya parece entonces Porfirio iba a cumplir los 50. Bien, esto fue algo impactante para él. Le había nacido una hija que durante casi 13 años no había sabido de su existencia y ahora vivía con él. La va a educar, la van a poner en los mejores colegios. Ella va a estudiar con las hermanas de los Sagrados Corazones, del Sagrado Corazón, en un colegio religioso, que luego vamos a ver cuando entremos allá a la parte dura del porfiriato, cómo estaba la religión en ese entonces. Va a ser una niña muy fina y sobre todo, pues va a crecer. Pues tenía 12, 13 años, a los 4 o 5 años ya era una señorita y según las fotografías que hay, bastante agraciada, al menos la belleza de esa época. De cara se veía bastante bonita. Doña Amada Díaz Ortega. ¿Ok? Eso fue una cosa. Lo segundo, más o menos por ahí de la primavera, no para estas fechas, para abril de 80, cuando ya la carrera por la candidatura estaba en su apogeo, Delfina va a dar a luz a una niña. Por lo tanto, la prensa y todos se concretaron a ver que naciera esta niña. Y la niña nace casualmente el 2 de abril de 1879. Fecha de la victoria de Porfirio Díaz sobre Leonardo Márquez en Puebla. Por lo tanto, cuando nace la niña, Porfirio Díaz dice que le van a poner, lo dice la prensa, le vamos a poner Victoria, en honor a la victoria que yo tuve en Puebla. Pero, oh tristeza, oh decepción, los médicos le dicen: señor, la niña está muy débil, no creemos que resista ni 48 horas. Y la mamá también está débil. Y efectivamente, la niña nace, pero a las 24 horas, Victoria muere. Apenas alcanzan a que la bautice el sacerdote de la parroquia cercana. Muere, una bebé. Porfirio Díaz queda muy triste, pero lo peor, Delfina, en un mal parto, queda muy mal. Empieza una hemorragia que no le van a poder parar. Y los médicos, el doctor Velasco le va a decir:
al señor presidente, su esposa está mal. No hay manera de pararlo. Se va a morir. ¿Cómo que se va a morir? Se va a morir. Quiere hablar con usted. Y entra Porfirio Díaz. En aquella época todo se veía en la casa, no se llevaba en una clínica o un hospital. Y entra Porfirio. Delfina estaba débil, en la cama, ojerosa, y le dice: Porfirio, sé que me voy a morir. Cuida a los niños, Porfirio, cuídalos. No te vas a morir, Delfina. Vamos a hacer todo lo posible porque te salves, no te preocupes. No, Porfirio, no me engañes. Y tan que no me engañes, que te quiero decir algo. Porfirio, tengo miedo. ¿Miedo de qué, Delfina? Miedo de irme al infierno. Porque no somos casados por la iglesia. Y yo soy tu sobrina. Y todos han dicho que eso es pecado mortal. Porfirio, entonces llorando, agarra, quiero confesarme. Tráeme un sacerdote, Porfirio, por favor, quiero confesarme, por favor, Porfirio, por favor, quiero confesarme. Porfirio se levanta y dice: te lo traeré, Delfina, te lo traeré. Hasta que traerlo del cuello, te lo traeré. Y en efecto, traen otra vez al párroco que había bautizado el día anterior a Victorita cuando estaba muriendo. Y el párroco dice: señor presidente, con toda la pena del mundo, no puedo bautizar, no puedo confesarla. ¿Y por qué no? Porque usted y ella no son casados por la iglesia. Pues cásenos. No puedo hacerlo porque usted es tío de ella. Hay un pecado muy grave que se llama incesto. ¿Cómo nos puede casar? Está muriendo. Se quiere confesar, no puede usted negarle. Es que no se puede, señor, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Tiene que haber una dispensa que yo no puedo dar. ¿Y quién la puede dar? Pues yo creo que el obispo, pues que me traiga el obispo. ¿Y quién era el arzobispo de México en ese entonces? Nada menos, pero nada más, que el viejo don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. El famoso arzobispo de México que había peleado contra Juárez, contra Porfirio Díaz, había apoyado a Maximiliano, era uno de los que habían traído a Maximiliano y uno de los que habían excomulgado a la bola de masones de a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz era uno de los que lo habían desterrado. Como ya todo había pasado, había vuelto a su diócesis y ahí estaba don Pelagio. Y ahora Porfirio lo necesitaba a él. Así las cosas, las vueltas que da la vida. Y lleva el arzobispo, elegante, pero con esa prepotencia que tiene. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perro, ahora sí me necesitas, ¿no? Dice: señor presidente, señor arzobispo, creo que ya sabe por qué está aquí. Sí, ya lo sé. Entonces, manos a la obra, no puedo. ¿Cómo que no puede? No puedo, porque usted es su tío. No pidió dispensa a la Iglesia Católica para casarse. Y además se casa por lo civil, que usted sabe perfectamente bien que el matrimonio civil es un contrato de mancebía. Usted ha cometido el pecado de adulterio con ella, ha vivido en pecado todos estos años, ha producido hijos pecaminosamente hablando, y agrava esto porque hay un pecado de incesto. Usted es su tío carnal. Déjeme de habladurías, le dice Porfirio Díaz. ¿Cómo solucionamos esto? Pues en primer lugar, habría que escribirle al Papa para que él dé la dispensa. ¿Qué cosa? ¿Y cuánto tardaría Pues calculo yo como 3 o 4 meses. ¿Qué? ¿Se está muriendo? No puedo hacer nada. Además, señor, usted, que se sepa, es un masón. Ha usted hecho armas contra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y usted no ha renunciado a la masonería. Así que no se puede. Quiere usted todo en contra. Lo siento mucho, señor. Pero yo no puedo hacer nada, aunque sea obispo. Pues lo hace. Porque si no, y dicen que así dijo, lo fusilo aquí mismo con todo y sotana. No se atreverá, señor presidente. ¿Que no? Tráigame a los soldados, a la guardia. Llévenlo a su hijo al patio y fusílenlo. No, vamos a arreglar. ¿Se puede o no se puede? Deme usted una tabla de salvación, señor presidente. Hago un escrito donde usted renuncia a la masonería. Y yo con ese escrito se lo mando al Papa diciendo que en artículo mortis di la dispensa de tío sobrina, los caso, la confieso, se mueren y todos contentos. Ya está bien. Y Porfirio Díaz
hace un escrito donde él decía que él reconocía haber sido masón, pero también reconocía que nunca atentó contra la iglesia ni contra sus bienes, y que hacía más de 10 años que ya no frecuentaba las juntas masónicas. Por lo tanto, a falta de constancia con los masones, renunciaba a la masonería. Con esto, el arzobispo ya contento, dice: correcto, ahora yo doy una dispensa en correspondencia a usted, doy una dispensa para que usted se pueda casar como tío con ella. Y vamos a realizar el matrimonio ahorita mismo, el artículo mortis. Y ahí, en una ceremonia especial, ¿okay?, donde Delfina estaba ya pues en las últimas, ¿okay?, se lo hace rápido y se casa. Da la bendición el arzobispo, si ya son marido y mujer. Por lo tanto, señor presidente, ahora sí, ya ante Dios ya están casados, ahora sí ya puedo confesar. Salga usted para que yo la confiese. Y el arzobispo confiesa a Delfina. Terminaba la confesión, ¿okay? Porfirio estaba muy nervioso, ¿okay? Junto a él estaba, obviamente, los que querían ser presidentes, Justo Benítez y otros más. Cálmate, Porfirio, cálmate. ¿Okay? La prensa está allá afuera, ahí le estamos conteniendo para que no se entere hasta que tú digas. Y sale el arzobispo, sale, se quita todos. ¿Ves? Ha hecho una buena confesión, señor presidente, no se preocupe. Ha confesado bien, quiere verlo, y por favor, entre porque ya casi no se le escucha. Acérquese a ella, porque sí, ya está en las últimas. Entra corriendo, había conseguido de un florero agarrar una florecita, Porfirio Díaz. Todos estos detalles los narra la familia, agarra la florecita y entra. Ella ya está, ahora sí, ya se estaba yendo. Ya, Porfirio se arrodilla junto a su cama, le da la flor y dice: Fina, por favor, aquí estoy. Porfirio, ya estoy, pero muy bajo: ya estoy tranquila. Fina, no te vas a ir, no me dejes. Por favor, Fina, te quiero, Fina, no te vayas, Finita. Y cuenta la tradición familiar de la familia Díaz, que Fina le agarró la mano a Porfirio Díaz y que le dijo: tío, te quiero. Y así, con la mano así agarrada, Delfina hace así. Delfina muere. Porfirio Díaz se abalanza sobre el cadáver ya, pues, de Delfina, llorando. Ya, el llanto se oye afuera. Justo Benítez dice: no traigan a los niños. Y él abre la puerta y ve el cuadro verdaderamente desolador. Delfina, muy tranquila, con los ojos cerrados, acostada en la cama, y Porfirio, inconsolable, llorando sobre el cadáver de Delfina Ortega. Era la segunda primera dama que moría en México. La primera que murió fue Margarita Maza, que murió siendo Juárez el presidente. Ahora Delfina Ortega también moría siendo su marido presidente de la República. Todos los esquelas, los periódicos lamentaron el suceso, y el entierro, el velorio fue en la casa de Porfirio Díaz, de Delfina, en donde asistieron todos, políticos. Pues no había ya un enemigo así grande como los tuvo Juárez, no había, meramente había los intereses políticos que desfilaron ante el cadáver de Delfina, dándole el pésame a Porfirio Díaz. Los niños, sobre todo Lucecita, que aún estaba chica, no entendía muy bien qué estaba pasando, por qué mamá está ahí en ese cajón, en fin, lo clásico de los niños. La que más lo entendía era Amada, pues que hace unos meses casi la había conocido y se había encariñado con ella. Y cuando sale en aquel entonces se le velaba no dentro del ataúd. Bueno, ya ahorita ya no hay ni velatorios, ¿no? Pero los últimos al menos el cadáver estaba en el ataúd, antiguamente no, era en la cama o se le sacaba a un espacio, pero no dentro. Entonces, cuando ya lo iban a sacar para llevarlo al cementerio a enterrar, entonces
el pariente más cercano, en este caso el viudo o la viuda o el hijo mayor o acompañado de los parientes, levantaban, era una parte muy triste, porque levantaban el cadáver, que por lo general ya estaba rígido porque ya tenía 24 horas de muerto. En aquel entonces, para seguridad de que nadie lo iban a enterrar vivo, velaban el cadáver 24 horas. Hoy pues ya con las técnicas que hay, inmediatamente ya se murió, ya no hay. Antes no, ¿no? Antes el monstruo parece que vuelva, ¿no? Que más sea. Entonces, por eso se esperaba 24 horas. Entonces, levantaban el cadáver, entre ellos, lloran, o sea, todos, fíjense qué impresión, ya rígido el cadáver, porque ya 24 horas ya está rígido, y entonces lo asentaban, lo ponían ya en el ataúd. Y entonces ahí se despedían, cerraban el ataúd y venía el cortejo, que en el caso de Delfina eran unos caballos, un carro mortuorio con caballos negros, unos percherones, ¿okay? Todos vestidos con una especie de tela negra, ¿okay? Donde esperaba a la puerta de la casa cadena, y ahí sale Porfirio Díaz, la gente del pueblo que esperaba el momento. Nadie aplaude, nadie, hay un silencio sepulcral. La prensa, la crónica, habla de que fue un silencio sepulcral, mucho respeto. Cuando meten a Delfina ya en lo que era el carruaje mortuorio, y arrancan los caballos rumbo al panteón del Tepeyac, donde sería enterrada Delfina. El carruaje que iba detrás era el de Porfirio Díaz con sus hijos, ¿okay? Y atrás toda la comitiva que venía, ¿okay? La casa cadena se encontraba más o menos en la parte norte de lo que luego se amplió como Avenida Reforma, y se van rumbo al Tepeyac, o sea, hacia el norte, hacia la Basílica de Guadalupe, ¿okay? Una vez que llegan ahí, ¿okay? Entonces a pulso, y cambiándose cada determinados pasos, un montón de gente carga el ataúd para llegar al panteón del Tepeyac, que existe. De hecho, la tumba de Delfina se puede visitar. Nomás que el panteón ya nadie entierra allá, es un panteón histórico, ¿okay? Que está exactamente al lado de la capillita del cerro, donde se supone que en ese cerro apareció la Virgen de Guadalupe, ¿okay? Entonces ahí ponen a Delfina en un lote, y está la tumba de Delfina. La tumba de Delfina está a unos cuantos metros, casualmente, de la tumba de otro personaje, ese sí, para nada querido, que es don Antonio López de Santana, ¿okay? Y así terminó sus días Delfina, ¿okay? Poco antes de que su marido terminara el periodo presidencial. Ahora, después de esto y de la semana de luto, ya no se podía esperar más. Había que sacar al candidato. Y Porfirio saca al candidato. Y ¡oh sorpresa! No era Justo Benítez. ¡Oh sorpresa! No era Ignacio Luis Vallarta. ¡Oh sorpresa! No era Pedro Hinojosa. ¡Oh sorpresa! No era Protasio Tagle. Era el que menos imaginaba. Al que le llamaban el manco, el secretario de guerra, don Manuel González, compadre de don Porfirio Díaz. Manuel González fue el bendecido por el dedo porfiriano. Él sería el candidato y por ende el presidente de la República de 1880 a 1884. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué él? Porque él había demostrado dos cosas impresionantes. Una lealtad total a prueba de balas y de fuego hacia Porfirio Díaz. Dos, todo lo que decía Porfirio Díaz lo aceptaba. Y una tercera que se me estaba olvidando, había una familiaridad, porque para 1880 el hijo mayor de don Manuel, Fernando González, que estudiaba en el colegio militar, empezaba a visitar la casa de Porfirio porque le gustaba Amada Díaz. Ya para entonces Amadita ya tenía cerca de 14 años. Entonces, todo esto lo va a elegir. Pero lo principal, que Porfirio tenía la suficiente confianza, influencia y dominio sobre Manuel González para pedirle lo que le pidió. Eres presidente, Manuelito, pero eso sí, en esos 4 años tu misión primordial va a ser reformar la Constitución.
vas a quitar la no reelección que yo puse y como cosa tuya vas a poner otra vez la reelección para que haya la posibilidad de que yo regrese en 4 años. Vean qué listo. Y Manuel González, como un auténtico amigo fiel y leal como un perro, le va a decir lo que tú digas, Porfirio. Y para que no se diga de que era impuesto, se va a crear una ridícula, anémica y tonta oposición. Se va a contratar a un personaje joven de una buena familia, don Nicolás Zúñiga y Miranda. La familia Zúñiga y Miranda era una familia conservadora desde hace mucho tiempo, ¿okay? Y don Nicolás tenía como unos 30 años, ¿okay? Pero era el clásico que había perdido su lana, como muchos de ellos, por las guerras, aunque conservaba su apellido, era Zúñiga y Miranda. Además, su hermana mayor había sido novia de uno de los cadetes del colegio militar, que murió en Chapultepec, Agustín Melgar. Entonces, lo van a contratar para que él sea el candidato, en pocas palabras, sea ¿cómo se llama? El que parece que es oposición, pero que realmente no lo es. Simplemente era para que compitiera, perdiera, brincara, protestar, y se va a acostumbrar a partir de eso, porque todas las elecciones que se van a hacer en la época de Porfirio Díaz, todas va a participar don Nicolás. Se acostumbró a vivir de cada 4 años. Y obviamente, pues sin ningún problema, gana Manuel González. Y empieza el último periodo con la era tuxtepecana, conocido como el interregno o el periodo de gobierno de don Manuel González, que va a dar lugar precisamente al poder grande, absoluto, dictatorial posterior de Porfirio Díaz. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy buenas noches, gracias por su participación en este taller y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Muy buenas noches.